Hola alumnos, bienvenidos a esta entrega de Matemática 2. Vamos a continuar con el módulo 3 de derivadas. Vamos a ver el contenido que vamos a ver en esta ocasión. Vamos a hablar de continuidad de funciones derivables, ¿sí? De un teorema que aparece en este apartado. Luego, a partir de la regla, ¿se recuerdan? A partir de la regla general de la derivación que habíamos visto en la clase pasada, vamos a ver algunas fórmulas, digamos, como por ejemplo el producto de funciones o el cociente de funciones, o a partir de la derivada de estas funciones a partir de la regla de derivación general, la suma de funciones algebraicas, ¿sí? Y luego vamos a ver algunas aplicaciones en la administración y en la economía y funciones marginales. Finalmente vamos a ver el tema de diferencial y la aproximación de funciones mediante diferenciales. Entonces, el primer tema es continuidad de funciones derivables. ¿Sí? Derivabilidad implica continuidad, pero sin embargo continuidad no siempre implica derivabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto se expresa en un teorema. Este teorema dice que si una función tiene derivada finita en un punto, entonces es continua en dicho punto. Es decir, el teorema asegura que si existe un número real k, tal que k es igual a f' de a, entonces f es continua en a. La demostración de este teorema está en la teoría paso a paso, ¿sí? Y entonces generalmente o a grandes rasgos lo que quiere decir es que una función derivable es continua, sin embargo no toda función continua es derivable. En las aplicaciones prácticas se encuentran funciones que no son diferenciables, es decir, que no tienen derivada en ciertos valores del dominio de una función f, y se puede mostrar que una función continua deja de ser diferenciable en un punto x igual a cuando la gráfica de f tiene un cambio abrupto de dirección en ese punto. Tal punto es una esquina o pico. Una función también deja de ser diferenciable en un punto cuando la recta tangente es vertical en dicho punto, pues la pendiente de una recta vertical no está definida. Entonces, el contrarrecíproco de este teorema, ¿sí? Es decir, que si aseguramos la continuidad de una función, no podemos asegurar su derivabilidad, se puede demostrar fácilmente con un contraejemplo, y todo esto está bien desarrollado en la guía teórica, ¿sí? Por lo tanto decimos que el recíproco del teorema es falso en general. Ahora, a partir de las reglas de derivación general, ¿sí? Vamos a aplicar esta regla general de derivación para obtener la derivada de funciones como la derivada de una constante, de la variable independiente, de la suma de un número finito de funciones derivables, de un producto de funciones, de un cociente de funciones y la derivada de funciones trascendentes. Vamos a ver rápidamente algunas de estas derivadas, ¿sí? Porque, como les dije anteriormente, todo está desarrollado paso a paso en la guía teórica, solo basta leer para poder entender bien. Entonces vamos a ver solamente algunos. Por ejemplo, la derivada de una constante dice que sea i igual a c, c es una constante cualquiera. Si se incrementa x en un valor delta de x, recuerden que este era el primer paso de la regla general de derivación, incrementar la variable x para poder encontrar el incremento de la variable y. Entonces, si se incrementa x en delta de x, se observa que el valor de y permanece inalterable, ¿sí? Delta de y igual a 0, debido a que la función es y igual a c. Es decir, no aparece la variable x, por lo tanto no puedo incrementar a esta variable. Entonces, si incremento de la variable es x es 0, el incremento de la función y sigue siendo 0. Por lo tanto, luego el segundo paso era armar el cociente de incrementos delta de y sobre delta de x. Este cociente es igual a 0. Por lo tanto, el límite
de este cociente incremental es igual a la derivada de y respecto de x y es igual a 0. En consecuencia, la derivada de c, ¿sí?, que era nuestra función constante, respecto de x es igual a 0. Y finalmente se concluye que la derivada de una constante es 0. Ahora veamos la derivada de la variable independiente. Sea la función y igual a x, el incremento de la función será: al incrementar x en un delta de x, incrementamos la función y en un delta de y. Recuerden que el segundo paso era hacer la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incrementar. Entonces, aquí lo que hacemos antes de hacer ese paso es despejar la variable y en la expresión que tenemos al principio. Entonces nos queda x más delta de x menos y. Y como ese valor y es igual a la variable independiente x, podemos reemplazar su valor por x. Y en el tercer paso, en la tercera fila, observamos que tenemos delta de y igual a x más delta de x menos x. Ese último valor, menos x, lo obtenemos de reemplazar al valor y por su igual. Y luego, como vemos, x y menos x se cancelan por ser valores iguales y opuestos. Y finalmente, tenemos que delta de y es igual a delta de x, ¿sí? Ahí hay un pequeño error de tipeo. Tendría que ser delta de y igual a delta de x. Entonces, al formar el cociente incremental, que el cociente incremental siempre es delta de y sobre delta de x, podemos reemplazar a delta de y por su igual, que es delta de x, y nos queda delta de x sobre delta de x, y esto es igual a 1. Luego aplicamos el límite cuando delta de x tiende a 0 del cociente incremental, y como ese cociente incremental es igual a 1, y ya sabíamos que el límite de una constante es la misma constante, por lo tanto el límite de 1 cuando delta de x tiende a 0 es igual a 1. Y finalmente se concluye que la derivada de la variable independiente es igual a la unidad. Bien, ahora dice derivada de un producto de funciones. Entonces dice, sea la función y igual a u por b, donde u es igual a u de x y b es igual a b de x, que son dos funciones continuas y derivables. Además, cuando delta de x tiende a 0, delta de u tiende a 0 y delta de b tiende a 0. Entonces esas son las consideraciones a tener en cuenta. Y el primer paso dice hallar la función incrementada. Entonces incrementamos a u por b, la incrementamos en delta de u y delta de b, y de esa manera incrementamos a la función y en delta de y. Luego, el segundo paso es restar a la función incrementada a la función sin incrementar, y obtenemos un producto de funciones, y como vemos, podemos aplicar la propiedad distributiva, por lo tanto obtenemos delta de y igual a u por b más u por delta de b más b por delta de u, más delta de u por delta de b menos u por b. Como vemos, u por b y menos u por b son iguales o opuestas, entonces se pueden cancelar, y finalmente obtenemos que delta de y es igual a u por delta de b más b por delta de u más delta de u por delta de b. En el tercer paso hay que formar el cociente incremental dividiendo todo por delta de x. Entonces tenemos delta de y igual a delta de x igual delta de y sobre delta de x igual a u por delta de b sobre delta de x más b por delta de u sobre delta de x más delta de u por delta de b sobre delta de x. Como vemos, esta expresión es igual a decir u por delta de b sobre delta de x más b por delta de u sobre delta de x más delta de u sobre delta de x por delta de b, o bien es igual a decir u por delta de b sobre delta de x más b por delta de u sobre delta de x más delta de b sobre delta de x por delta de u. En el cuarto paso encontramos el límite cuando el delta de x tiende a 0 del cociente incremental. Entonces el límite del cociente incremental cuando delta de x tiende a 0 es igual al límite de u por delta de b sobre delta de x más b
por delta de u sobre delta de x más delta de u por delta de b sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Entonces, finalmente, resulta, recordando la condición al principio, cuando delta de x tendía a 0, delta de u tendía a 0 y delta de b tendía a 0, entonces como el límite de delta de x, cuando delta de x tiende a 0 de delta de b sobre delta de x es igual a b', y el límite de delta de x que tiende a 0 cuando delta de u, el límite de delta u sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0 es igual a u', resulta finalmente y' igual a u' por b más u por b'. Como vemos ahí, hay términos que se hicieron iguales a 0, y se hicieron iguales a 0 cuando aplicábamos el límite de delta de x que tiende a 0 por delta de b, o el límite de delta de x que tiende a 0 de delta de u, porque habíamos dicho la consideración principal al principio era que cuando delta de x tendía a 0, delta de u y delta de b tendían a 0. Entonces, volviendo al cuarto paso, cuando aplicamos el límite, ¿sí? Ahí podemos aplicar muchas propiedades de límites. Por ejemplo, aplicamos el producto. El límite de un producto es el producto de los límites. El límite de la suma es la suma de los límites. ¿Sí? Aplicando sucesivamente estas propiedades, finalmente obtenemos la expresión al final que dice que la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. De forma análoga se calcula o se puede hallar la derivada de un cociente de funciones. Y finalmente vamos a ver la derivada de funciones trascendentes, derivada del logaritmo neperiano de x. Sea la función y igual al logaritmo de x, al logaritmo neperiano de x, entonces primero hallamos la función incrementada, es decir, incrementamos x para encontrar el incremento de y. A la función incrementada le restamos la función sin incrementar y encontramos el delta de y. ¿Sí? Y aplicamos una propiedad de logaritmos. Recuerden que la resta de logaritmos es igual al cociente del logaritmo. Entonces, como tenemos arriba el logaritmo de x más delta de x menos el logaritmo de x, es lo mismo que decir el logaritmo natural de x más delta de x sobre x. Entonces, en el tercer paso, armamos el cociente incremental dividiendo todo por delta de x y multiplicamos, haciendo un artilugio matemático, multiplicamos al cociente incremental o multiplicamos ambos miembros por x sobre x. Como vemos, en el segundo miembro obtenemos 1 sobre delta de x por 1 sobre x por el logaritmo de 1 más delta de x sobre x. Entonces, finalmente el cociente incremental es x sobre delta de x por 1 sobre x por el logaritmo de 1 más delta de x sobre x. Entonces, nuevamente por propiedad de los logaritmos, como vemos ahí aplicamos la propiedad de la potencia. Entonces, el logaritmo de una potencia es igual a multiplicar el exponente por el logaritmo. Entonces, como vemos aquí tenemos 1 sobre x por el logaritmo de 1 más delta de x sobre x elevado a la x sobre delta de x. Ese exponente era el valor que estaba anteriormente multiplicando al logaritmo. Y luego, haciendo la transformación, el exponente que es x sobre delta de x igual a t, cuando delta de x tiende a 0, t tiende a infinito, entonces utilizamos esa transformación y nos queda que delta de y sobre delta de x es 1 sobre x por el logaritmo de 1 más 1 sobre t elevado a la t. Luego aplicamos el límite cuando delta de x tiende a 0. Por propiedad del límite, el límite de una constante es igual a multiplicar la constante por el límite, entonces sacamos 1 sobre x afuera de la expresión del límite y decimos que
como habíamos hecho anteriormente la transformación, cuando delta de x tiende a 0, decimos que t tiende a infinito, y esta expresión final, límite del logaritmo de 1 más 1 sobre t elevado a la t cuando t tiende a infinito, no es otra cosa que la expresión del número de Euler o del número e. Entonces tenemos que finalmente 1 sobre x por el logaritmo natural de e. Como el logaritmo natural de e es igual a 1, finalmente la derivada es 1 sobre x. Luego decimos que la derivada del logaritmo neperiano de x es igual a 1 sobre x. Luego vamos a ver algunas aplicaciones, funciones marginales. Entonces decimos que el análisis marginal es el estudio de la razón de cambio de cantidades económicas. Por ejemplo, un economista no se preocupa solo por el valor del PBI de una economía en un instante dado, sino también por la razón en que aumenta o disminuye. El adjetivo marginal en economía es sinónimo de derivada de. Entonces vamos a ver función costo, marginal, costo promedio. Vamos a ver las funciones de ingreso, ingreso marginal, ganancia marginal, y en general, como cuando hablamos de marginal, estamos hablando de el costo en el que se incurre para producir una unidad adicional de producto en nuestra empresa. Entonces, vamos a usar estos conceptos y vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, si la ecuación del costo promedio de un fabricante es C media igual a 0,001 por Q al cuadrado menos 0,02 Q más 5 más 5000 sobre Q, encontrar la función de costo marginal. ¿Cuál es el costo marginal? Cuando se producen 50 unidades. Entonces dice, la función de costo marginal es la derivada de la función de costo total C. Entonces encontramos primero C multiplicando C media por Q. Entonces ahí tenemos Q por C media, que era la función que nos daban como dato. Hacemos la distributiva y obtenemos la función C. Al diferenciar C, obtenemos la función de costo marginal, entonces hacemos la derivada de C respecto de Q, obtenemos su función derivada, y el costo marginal cuando se producen 50 unidades, decimos, reemplazamos a Q por 50, y obtenemos que si C es el precio y la producción se incrementa en una unidad, Q es igual a 50, pasamos de Q igual a 50 a Q igual a 51, el costo de la unidad adicional es aproximadamente de 3,75 pesos. Si la producción se incrementa un tercio de unidades desde que Q es igual a 50, el costo de la producción adicional es aproximadamente 1,25 pesos. Entonces, como vimos ahí, encontramos el costo marginal, teníamos 50 unidades, 50 unidades, ¿sí? Y para producir una más, es decir, para producir la unidad 51, utilizamos la fórmula del costo marginal. Finalmente vamos a ver rápidamente qué es la diferencial de una función. Dice que al dar la definición de derivada de una función en un punto se indicaron distintas notaciones, y en este caso una de ellas era diferencial de y respecto de x. La segunda expresión es el de derivada de y respecto de x, y puede justificarse si se define previamente la diferencial de una función. La definición está motivada por el siguiente razonamiento. Sea el punto P y un punto fijo sobre la gráfica de y, tomando el punto P como origen se introduce un nuevo sistema de coordenadas cuyos ejes van a ser diferencial de x y diferencial de y, son paralelos a los ejes antiguos, es decir, a x y a y. Como vemos aquí, tenemos los ejes x e y, y trazamos las paralelas por el punto P, que se encuentra fijo sobre una curva y sobre este punto trazamos las paralelas diferencial de x y diferencial de y, paralelas a los ejes antiguos, y trazamos un nuevo sistema. En este nuevo sistema de coordenadas, la recta tangente en el punto P pasa por el origen, ¿sí?, de este nuevo sistema, y en consecuencia su ecuación es bastante simple, a saber que diferencial de y es igual a m por diferencial de x, porque la ordenada del origen es 0,
¿sí? Entonces donde m es la pendiente de esta recta. Ahora, como la pendiente del nuevo sistema es la misma que la de la antigua, esto es m igual a f' de x, se tiene entonces que el diferencial de y es igual a f' de x por diferencial de x. Lo anterior nos permite dar la definición formal de las diferenciales. Se llama diferencial de la variable independiente x, denotada por diferencial de y, por diferencial de x al incremento delta de x, esto es diferencial de x igual a delta de x. Si es igual a f de x, es una función derivable de x, la diferencial de y en el punto x, denotada por diferencial de y, se define como diferencial de y igual a f' de x por delta de x, o también diferencial de y por f' de x por diferencial de x. Es decir, es el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Bueno, y finalmente se utiliza la aproximación de funciones. Entonces, si conocemos el valor que toma una función y igual a f de x en un punto x igual a x sub 0 y queremos calcular el valor de la función en un punto próximo al x sub 0, digamos x sub 0 más delta de x, podemos aproximar el valor exacto f de x sub 0 más delta de x sumando a f de x sub 0 la diferencial de f en el punto x sub 0. Entonces, esto es, finalmente, f de x sub 0 más delta de x es equivalente a f en el punto x sub 0 más f' de x sub 0 por delta de x. El error cometido al efectuar esta aproximación lineal está dada por la diferencia entre delta de f de x sub 0 y diferencial de f de x sub 0. En general este error es pequeño cuando el delta de x es pequeño. Bueno, en general o en conclusión, la diferencial delta i representa la cantidad que se eleva o que desciende la recta tangente, es decir, el cambio de linealidad, mientras que delta i representa la cantidad en que la curva y igual a f de x se eleva o disminuye cuando x cambia de cantidad diferencial de x. Eso era lo que se observaba cuando hablábamos de diferencial y de aproximaciones. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Me despido y los espero en la próxima clase. Gracias.